Y bien, amigos de Doctor, estamos llegando a la recta final, agradeciéndole aquí la participación de nuestros invitados y le agradezco al presbítero Noel Calderón. Antes que nada, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a usted por la invitación. No, qué amables. Les agradezco enormemente poder compartir este programa de reflexión, conocer un poco más, sobre todo ahora que hemos visto, yo les decía a ustedes antes de entrar al aire, que la participación tan activa del Papa Francisco, el cual estará con nosotros el próximo 2016. Creo que para México y para los católicos es sumamente importante su visita y le pedía al presbítero Noel que pudiéramos hablar sobre lo más importante, hablando del año litúrgico, ¿no? La parte de la Navidad, y yo quisiera que les volviéramos a retomar la explicación, ¿no? de todo este año litúrgico y particularmente el Adviento de la Navidad. Bienvenido. Ok, muchas gracias. Pues sí, mira, te decía que el año litúrgico, por decirlo así, es todo el ciclo, todo el tiempo, ¿no? Donde la Iglesia celebra algo que le da su identidad, ¿no? En ese caso es la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es, por decirlo así, el centro. Un polo muy importante es la Navidad, porque no puede haber Pascua si no hay primero una encarnación, ¿no? Entonces, la Navidad, pues ese milagro, ¿no? De la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que viene al mundo para salvarnos. Entonces, la Iglesia propone un tiempo adecuado de preparación a esta celebración de la Navidad, y pues bueno, es lo que denominamos como el tiempo de Adviento. Entonces, el tiempo de Adviento es una preparación, particularmente los 4 domingos previos al 25 de diciembre, la Iglesia se pone en oración, se pone con una serie de prácticas espirituales que a nivel cultural repercuten bastante, ¿no? Porque las ciudades y los hogares se transforman, la comida cambia, el clima inclusive se siente todo distinto y vaya, toda la Iglesia y claro, toda la atmósfera del universo, podríamos decirlo, ¿no? Se transforma en vistas a la celebración de ese acontecimiento importante que es la Navidad, que se enmarca dentro, pues, de todo el año en donde celebramos la obra más grande de nuestro Señor, que es la de habernos salvado. El otro día, viendo, porque en esta etapa también, hablando del entretenimiento y la reflexión en los medios audiovisuales, como pueden ser las películas, los documentales, viendo la historia de nuestro Señor Jesucristo, me decía Sebastián, mi hijo, que tiene apenas 8 años, mamá, ¿por qué le sale tanta sangre, no? A veces puede ser un poco duro, ¿no? Ver las imágenes, entonces yo le decía, bueno, pues es que es un proceso que finalmente nos vino a dar lo que hoy tenemos, la vida, la luz, ¿no? Donde nuestro Señor resurge, y decía él que lo más importante, y yo le decía, lo más importante es el tener fe, ¿no? Porque si uno no tiene fe en la vida, pues entonces algo no está bien en nosotros. Entonces, Claro. ¿cómo mostrar hablando de la etapa del nacimiento, ¿no? A mí me celebro mucho que en nuestro fraccionamiento se ponga el nacimiento en el parque, ¿no? O sea, tú entras al parque y quien te recibe es el nacimiento. Entonces, como lo que tú decías, nos estamos preparando para la llegada. Y te decía también que el Papa ha sido un extraordinario comunicador, ¿no? Claro. Así como lo fue en su momento Juan Pablo II, ahora le toca al Papa Francisco utilizar los medios, una iPad, ¿no? Claro, sí. Poder, se hace selfies, decimos sí, selfies o el tuitear, ¿no? El tema. Claro. Y a mí sí me gustaría que nos hablaras un poquito, porque tengo entendido que estuviste en Roma, ¿no? Entonces, un poquito la parte esta de la preparación ustedes ahora, en esta generación, que me da mucho gusto ver gente tan joven, porque ya ves que en la iglesia siempre decimos que nos den más sacerdotes y que nos den más, a veces es difícil encontrar, ¿no? Porque finalmente es una vocación, ¿no? Claro. Encontrar gente que quiera dedicarse a esta actividad tan bonita. Sí, mira, pues ahorita como decías, lo importante es tener fe, ¿no? Porque este misterio de la Navidad y también el de la Pascua no se puede vivir desde otra perspectiva, ¿no? Sino desde sabernos que somos cristianos y pues porque creemos en Jesús y en su misterio y su obra redentora. Entonces, a partir de ahí, ¿no? La fe se desarrolla y se expresa y uno crece de diferentes maneras. Y no solamente el Papa Francisco, también el Papa Emérito Benedicto, ¿no? Fueron muy enfáticos, ¿no? Lo que implica, lo que te da identidad como cristiano, que es en realidad una vivencia de amor, de la caridad, de una preocupación
ya no solamente por el prójimo, ¿no? También lo vemos con Francisco en su encíclica como una preocupación por el universo completo, ¿no? Por la casa que Dios nos ha construido en este caso. Y bueno, sí, tuve la oportunidad de hacer un tiempo viviendo en la ciudad de Roma por una experiencia de estudios. Me tocó la transición, es decir, el cambio de Benedicto a Francisco, y en realidad veo a un papa con una idea muy clara de iglesia y qué es lo que él quiere lograr, ¿no? Sobre todo lo veo como muy padre, muy pastor, es un santo padre, en donde como papá conoce, ¿no?, lo que necesitan los hijos de Dios, conoce lo que les hace falta, y es ahí donde él está poniendo pues un énfasis importante. Acaba de inaugurar el Jubileo de la Misericordia y es un tema que ha traído desde que él ha sido elegido. Yo recuerdo el primer Angelus que él dirigió, me parece que lo eligieron un jueves, un viernes, un día de la semana así, y el Angelus del domingo empezó ahí, ¿no? No se cansen de pedir perdón a Dios, no se cansen de ir al confesionario, no se cansen de pedirle perdón a Dios. Y a veces sí, los seres humanos nos cansamos inclusive de nuestra propia pobreza, nos acostumbramos a ella, perdemos la esperanza, y es ahí entonces cuando ya se cierra cualquier posibilidad de crecimiento, porque me acostumbro a estar ahí en el estatus al que he llegado por comodidad, por seguridad, por lo que tú quieras, ¿no? Y ya no doy ese plus o ese esfuerzo que me invita a alcanzar la grandeza, ¿no? En ese sentido. Háblame un poco más de la encíclica de la misericordia, porque a veces como que creo que de lo que más carecemos los seres humanos es de ella. ¿Cómo llevarla a la práctica cualquier ciudadano, cualquier televidente que nos esté, o sea, no lo veamos como un acto de que, pues, no sé, como si fuera, no, nada más en cierta época del año, como que la parte de la misericordia, hasta con uno mismo debe tener una misericordia a veces, ¿no? Háblame un poquito de ello. Pues mira, el Papa ha inaugurado este jubileo con una bula importante, y yo creo que, primero que nada, no se nos debe de perder de vista que no es una cosa nueva en cuanto tal, ¿no? Porque aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Existen ahí las obras de misericordia que se enseñan en el Catecismo, que le sirven a uno de preparación para la primera comunión, la confirmación o cualquier sacramento. Entonces, eso nos habla a nosotros de que el Papa abre un tiempo extraordinario, por decirlo así, en donde dice al mundo, a los creyentes en Jesucristo les hace falta esto, ¿no? Entonces, dice, bueno, la misericordia de Dios se manifiesta a través de muchas maneras. Sacramentalmente, a través de la atención a los pecadores, por decirlo así, que es el sacramento de la confesión, a los enfermos con la unción, que se les da, que también es un sacramento, y de allí en fuera hay muchas obras que podemos hacer. A veces pensamos que la práctica de la misericordia tiene que ver con la asistencia social, ¿no? El hacer obras. Yo muy seguido a la gente de mi comunidad les digo, bueno, lo que nos debe distinguir como cristianos no es el que yo hago mucho por los demás, sino en el aprender a hacer y a tener una vivencia de amor fraterno en este sentido. Y ahí es entonces cuando lo que puedo en realidad vivir es precisamente empezar a proyectar el amor de Dios, y posterior a eso, pues, realizar las obras que la misma Iglesia propone como misericordiosas. Y en ese caso, pues, puede ser el corregir al que se ha equivocado, enseñar al que no sabe, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al preso. Vaya, algo que nos habla de una preocupación real y de algo en donde yo me puedo involucrar no con lo que tengo, aportando económicamente, si tú quieres, hablando. Eso es también, pero sino involucrándome, ¿no? Por ejemplo, el dar tu tiempo y enseñar a alguien que a lo mejor no tiene un profesor, o a alguien que a lo mejor no le cae el 20 de las matemáticas tan fácil, ¿no? Visitar a un preso, ¿no? Generalmente las cárceles están llenas de gente que a lo mejor su familia los ha dejado solos, los orfanatos, hay un sinnúmero de formas. Entonces es ver al prójimo como eso, ¿no? Como un hermano, y a partir de entonces dices, bueno, voy a ser un hermano, ¿no? Voy a comportarme como tal. Y bueno, a nivel mundial, pues ni se diga, ¿no? Muchos hablan que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Entonces, sí, hace falta entonces volver al origen, y el Papa por eso abre un tiempo extraordinario donde la misericordia de Dios, que siempre ha estado y siempre se ha manifestado, pues ahora, ¿no? El tesoro de la Iglesia de proporcionar o de ser un canal de la misericordia de Dios para todos sus hijos, pues es que quiere que lo vivamos como un tiempo especial, con mucha intensidad, principalmente a través de la oración, de la reflexión, del preocuparme por mí, acudiendo al sacramento de la confesión, y a partir de ahí entonces hermanarme con los demás, y sí, tener un acercamiento con aquellos que más necesitan, y que más necesitan no solamente a nivel económico, sino que también necesitan
de la palabra de afecto, de la atención, de la educación, de la preocupación por ver la necesidad afectiva, si tú quieres, también del hermano. Así es. En ocasiones, cuando algunas palabras o canciones, ¿no? Que dice que todo lo único que nos hace falta es el amor. El amor es lo que te catapulta, ¿no? Lo que te impulsa a hacer muchas cosas en tu trabajo, en tu vida en general. Y es tan sencillo como estas 4 letras, ¿no? Claro. Y a veces y decía mi hija, es que amor al revés es Roma, mamá. Entonces vamos a ir a donde hay amor. Claro. No, en la parte de la agenda que trae, que ya se publicó, ¿no? La agenda oficial de la visita del Papa Francisco para el 2016, no sé si quisieras compartirla brevemente con nuestra audiencia. Francisco, ¿andamos bien? Nos quedan 2 minutos, sí me gustaría. Claro que sí. Pues bueno, sí, él va a tener encuentro con, bueno, el 13, ¿verdad? El 13 llega aquí, bueno, el 12 por la noche, aunque el 13 empieza su actividad, bueno, va a las visitas de Estado y diplomáticas que se tienen que hacer, se va a encontrar con los obispos en la Catedral de la Ciudad de México, después tiene una misa con la Morenita del Tepeyac en la Basílica de Guadalupe. Bueno, yo pienso que hay encuentros muy, muy significativos en los que al menos personalmente espero seguir con detenimiento. Uno, pues, él se va a dirigir a los sacerdotes, a todos los consagrados. Y en todas las partes en donde ha estado, Francisco ha puesto un sello muy particular, ¿no? A los sacerdotes siempre nos pide pues, que seamos más pastores, más santos, más buenos, y a las religiosas junto con ello igual. Y después encontrar las familias en Chiapas, estará también con el mundo de la cultura, también en Morelia, me parece. Entonces, el Papa en realidad le está dedicando bastantes días a nuestro país y en realidad se quiere llevar, como por decirlo así, una visión muy integral, muy sintética de nuestro país. Se va a encontrar con las familias que ahora ya... ¿Por qué no visitar el norte? Nada más sur, centro. ¿Te acuerdas que se había platicado la posibilidad de que estuviera en Ciudad Juárez o en Tijuana, sí, posiblemente? Sí. Yo creo que la parte de la frontera, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con esta tercera región que somos los fronterizos. A ver si en una próxima ocasión podemos incidir más en la agenda del Papa, ¿no? Claro Sí. que sí. Aunque ya tuvimos la visita cuando yo vivía en Monterrey, de Juan Pablo. De Juan Pablo. Estuvo en el río Santa Catarina, que era impresionante ver esa mar de gente en el río, ¿no? Ajá. Fue muy, muy bonita experiencia. Estará en Ciudad Juárez, ahí es encuentro con el mundo del trabajo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Y bueno, el norte, pues como sabemos, es, por decirlo así, una potencia en cuestión industrial, ¿no? En este caso, de mucho desarrollo. ¿Está en Chihuahua o en Ciudad Juárez? En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, okay. Así es. Entonces, estará allí con el mundo del trabajo y pues supongo que traerá también algo importante como mensaje para todos nosotros. Y si el norte realmente ha estado en las visitas de los papas un tanto olvidado. Y sí, yo creo que a todos se convierte en tema de interés para todos el hablar de migración y también escuchaba hace poco las noticias de cómo propiciar un encuentro, si fuera misa o de otro tipo, transfronterizo en este caso, ¿no? Pero bueno, no se quisiera tampoco politizar, ¿no? la visita del Papa, a pesar de que es un jefe de Estado, pues sus intereses en ese sentido son otros, ¿no? Y de hecho creo que una niña, ¿no? Mandó una carta cuando sacaron a sus padres de Estados Unidos y le mandó una carta al Papa. Ajá. Y yo creo que el Papa trae este tema muy importante porque finalmente pues separas a las familias, ¿no? Claro, por supuesto. Que es lo que veníamos hablando aquí con nuestros invitados anteriores. Entonces, separas a la familia, entonces ¿cómo vas a pensar que, ¿no? Que un país, bueno, se supone que lo que quiere es tener unido a su pueblo, ¿no? Entonces, en este caso los separas por el tema de la migración. Entonces, yo creo que hay que revisar mucho ese tema. Bueno, claro. Llegamos a la recta final. ¿Con qué te gustaría finalizar? Agradeciéndote de antemano que nos hayas acompañado. ¿Qué reflexión final tienes para el programa? Bueno, los que el padre Daniel y la psicóloga que nos acompañan hablaban de la bondad del hombre, ¿no? En este caso, pues que la Navidad, en ese caso Dios se esfuerza por sacar lo mejor de nosotros mismos. Y en ese caso, entonces, decimos en los villancicos, es tiempo de paz, es tiempo de amor, pues hagámoslo así. En realidad tenemos mucho potencial como seres humanos, más como hijos de Dios, que no estamos llamados a ser buenas personas, así como si fuéramos angelitos. Estamos llamados a ser santos en realidad. Entonces esforcémonos en eso, ¿no? Dios viene a sacar lo mejor de nosotros, entonces en ese sentido, hagámoslo.
hay que trabajar el angelito que llevamos dentro, ¿no? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Noel. No, gracias a Y usted. qué bonito nombre tienes, ¿no? Qué amable, gracias. Muy acorde con la época. Amigos del auditorio, bueno, pues a nombre de todo nuestro equipo, que no tenemos ni nochebuenas, ni arbolitos, ni nacimientos aquí en el estudio, quisimos traer a personalidades que nos apoyaran en el tema y agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación. Le invito a que continúe con la buena programación de Síntesis, el canal de la frontera. Yo soy Rosa León y lo espero en la próxima. Pásela bien.